Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto que hoy el Señor nos permita una vez más poder escuchar la palabra de Dios en este día martes. Así es que les invito que abramos nuestro corazón, escuchemos la palabra de Dios y le damos parte de nuestras vidas. Escuchemos pues la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él y a su mujer y a sus hijos y a todas sus posesiones, para saldar así la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido de aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: Págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que le debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, querida familia, si necesitamos ponerle un título, es el perdón. Y es que es difícil en el corazón humano, que viene y tiene arraigado odio, división, injusticia, frialdad. Es difícil muchas veces llegar a este gran don maravilloso del perdón. Pedro le pregunta, nos dice hoy la parábola, cómo el Señor también va a responderle, y le va a responder radicalmente. Pedro quiere saber cuántas veces debe de perdonar a su hermano. Y le dice: ¿verdad, Señor, que 7 veces debo de perdonar la ofensa de mi hermano? Y me imagino con aquella sonrisa Jesús: no, Pedro, 70 veces 7. Y es que fácil, el corazón humano tiene límites para perdonar. Perdonamos la primera, quizá la segunda, pero de ahí para allá ya no nos gusta perdonar. El corazón humano tiene límites para perdonar. Y por eso Jesús le va a decir a Pedro que si cree en Él, si confía en Él, si es realmente su seguidor,
no debe de tener límites. 70 veces 7. Es decir, siempre. Siempre se debe de perdonar, siempre se debe de amar, siempre. Al hermano, a la hermana, al padre, a la madre, a quien le ha ofendido. Siempre se debe perdonar. Y prosigue la parábola que Jesús propone de aquel hombre que justamente dice la palabra de Dios, aquel rey que quiere pedir cuentas. Pero vean qué interesante es esta parábola, porque esta parábola nos manifiesta el amor misericordioso que tiene Dios para con nosotros. El rey, fíjense qué maravilloso, pide cuentas. Y dice la palabra de Dios que al primero que llama para pedir cuentas es al que le debe muchos millones. Y como éste no tiene dinero, entonces él tiene que, dice el rey, bueno, que hay que venderlos a él, a su familia, a sus hijos, a su esposa, a sus animales, su territorio, sus tierras, para que me pague la deuda. Y dice que este hombre se acerca, se arrodilla, le pide perdón, perdóname, ten paciencia, yo te lo pagaré todo. Y el rey dice la palabra de Dios en la parábola que le perdona la deuda, toda la deuda. O sea, Dios tiene ese corazón capaz de perdonar sin límites. Perdonó la deuda de aquel hombre, toda la deuda. Es decir, ya no le debía nada. Pero apenas salió, dice la palabra de Dios, se encontró a un compañero que le debía unas cuantas moneditas de plata. Lo agarra del cuello, casi lo estrangula y le decía, págame lo que me debes, págame lo que me debes. Su compañero se arrodilló y le dije, mira, ten compasión de mí, yo te voy a pagar, tenme paciencia, yo te lo pago todo, no te preocupes. Y dice la palabra de Dios, el final desastroso fue que no perdonó la pequeña deuda de su hermano, de su compañero. ¿Qué podemos encontrar aquí, familia? ¿Qué podemos hoy reflexionar aquí? Miren, Dios es amor. Su corazón es infinito. Su corazón es siempre perdón. Su amor es un amor sin límites. Pero lastimosamente los seres humanos tenemos un corazón de piedra, incapaz de veras de perdonar, incapaz de poder reconciliarnos con los demás. Es que, familia, Dios me perdona porque su amor y su perdón no tienen límites. Y si Dios me perdona y si Dios nos perdona, si el Señor nos perdona a nosotros, también nosotros tenemos que compadecernos de los demás, como Él primeramente se ha compadecido de los miles y miles de pecados que cometemos. Si Él nos perdona nuestras ofensas diarias, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a los demás como este hombre de la parábola? ¿Por qué no pudo perdonar siendo que se le había perdonado toda la deuda? ¿Por qué no pudo entender que él también tenía que hacer lo mismo? No lo entendió porque el corazón humano se cierra. El corazón humano es incapaz muchas veces de entender la gratitud, la gratuidad del amor de Dios. Y cuando nos alejamos, cuando no encontramos, cuando no vemos las maravillas de Dios en nuestra vida, que nos ha perdonado mucho a nosotros, entonces somos fáciles de juzgar, somos fáciles de hacer sufrir a los demás. Hoy preguntémonos, ¿a quién no he perdonado? ¿A quién he juzgado en vez de perdonarlo? Me hizo una broma, medio me ofendió o quizás hasta yo lo ofendí. ¿A quién me falta en esta cuaresma? ¿A quién me falta perdonar? ¿A quién no le he pedido perdón?
Hay personas que se acercan a uno y le dicen, Padre, yo no puedo perdonar y no quiero perdonar a esta y esta persona. Perdonar es una decisión y todos tenemos esa capacidad de perdonar, porque así como todos tenemos esa capacidad de guardar odio, de guardar rencor para una persona o resentimiento, todos tenemos, con la gracia del Señor, la capacidad de poder perdonar a los demás. Este hombre de la parábola no quiso perdonar a su hermano. No quiso ver la humillación de su compañero. No quiso ver y no le otorgó el perdón. Familia, ojalá que ustedes y yo sí le otorguemos el perdón a los demás. Si nos decimos cristianos y decimos que estamos siguiendo al Señor, ojalá que aprendamos también a ser generosos de manera especial en el perdón. Y no perdones para que se sienta bien la persona, o no perdonemos para que se sienta bien la persona. Yo la voy a perdonar para que se sienta bien usted. No, debemos de perdonar para sentirnos bien nosotros. Para sentirnos bien nosotros. Para sentir que realmente lo que estamos haciendo lo hacemos por convicción y por amor. Recuerden, no hay perdón sin olvido. Por eso, el perdón es totalmente dado por el Señor. Y eso solo lo podemos encontrar cuando vamos conociendo y experimentando en el camino del Señor esos pasos de fe que el Señor nos ofrece. Entonces el Señor nos perdona con profunda gratitud. Dios perdona al que está arrepentido. El que está arrepentido y convertido lo perdona sin límites, como te perdona a ti y me perdona a mí. ¿Quiénes somos entonces para no dar el perdón a los demás? Recuerden, el perdón nos libera. Si perdonamos, nos liberamos. Y si no, vamos a vivir esclavos de alguna situación. Pedro estaba feliz. 7 veces perdono y ya, como quisiéramos nosotros hacerlo. Siempre nuestro corazón debe de siempre estar dispuesto a perdonar. Al final de la negativa de este hombre, tuvo que pagar toda la deuda porque fue incapaz de perdonar lo mínimo de su hermano. Y dice el Evangelio para terminar: lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón la ofensa de tu hermano, la ofensa de su hermano. No sé a quién nos toca perdonar. Quizás perdonar no significa que voy a volver a ser amigo de esa persona, pero significa que puedes ir sanando tus heridas. Ánimo, familia, les bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz martes, Dios les bendiga.